Un saludo cordial de parte de Víctor Cal, quien bajo la dirección del licenciado Edi Tobar comparte información acerca de la metodología de formulación y evaluación de proyectos desde el punto de vista público. Creo que es muy importante conocer algunos conceptos como el de Estado. El Estado, pues, es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Importante también conocer el concepto de inversión pública. El concepto de inversión pública se ha considerado como el conjunto de recursos financieros y técnicos que el Estado dedica para crear, para incrementar, para reponer, para reconstruir, para modernizar o mejorar la capacidad para producir bienes o mejorar los servicios en aras del bienestar de la sociedad. Y es por ello que el Estado, en la búsqueda de la transparencia en el uso de los recursos públicos, pues propicia la calidad, la eficiencia y la eficacia en la inversión pública para invertir los recursos en proyectos que vayan en bien de la sociedad. Y por supuesto que tienen que ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo o con la política general del gobierno o de gobierno. Entonces, la metodología de formulación y evaluación de proyectos, pues cabe mencionar también que existen dos tipos. El primero es el que forma capital fijo, es decir, que son los recursos que se dan con el fin de incrementar, de mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios, como decir, la construcción de escuelas, de hospitales, de puentes, de carreteras o la provisión de equipos. Y el otro tipo es el que no forma capital fijo, es decir, de que se refiere en este caso a la implementación de capacitaciones, contribuir en la alimentación, vacunación de la sociedad, etc. Estos son los tipos de proyecto que reconoce el SNIP. ¿Qué es el SNIP? Pues no es más que el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y en este tema pues entramos a considerar 4 fases en la vida de toda iniciativa de inversión y que tiene que ir de acuerdo al manual que establece el CGPLAN. Y las fases comprenden: la primera, que consiste en la preinversión. La segunda fase se refiere a la preparación y presentación del proyecto. La tercera fase se refiere a la etapa del diagnóstico. Y la cuarta, pues se refiere a los antecedentes del problema. Hablamos un poco en relación a la preinversión. ¿En qué consiste? Pues esta no es más que la fase de identificación de iniciativas de inversión. Es en esta fase que se formulan, se evalúan y se seleccionan las opciones más rentables desde el punto de vista social, económico, ambiental o en cualquier otra situación. Esta preinversión también tiene
algunas fases, como decir la fase de la idea. Cuando hablo de la idea, pues estoy hablando en relación a la identificación del problema o de los problemas en los cuales hay que puntualizar las necesidades que son insatisfechas o que no se han podido cubrir. Entonces hay que ir localizando todos los factores que nos lleven a la idea de generar un proyecto, ya sea en el sector social o en el sector económico o en cualquier otro sector de la vida o la vida de alguna comunidad, pueblo o departamento. Posteriormente viene la parte del perfil y esta es la etapa que incorpora toda la información adicional y precisa en relación al tema de la idea. Es decir, que ya se tiene que comenzar a generar la cuantificación preliminar de la oferta y la demanda, si es que fuera el caso. Ir considerando el tamaño del proyecto, la disponibilidad de recursos, en fin, es un análisis acerca de la situación de la cual existió una idea. Luego, pues, habrá que considerar la prefactibilidad del proyecto, ¿verdad? En esta etapa se precisa con mayor detalle la información proveniente del nivel anterior y se incorporan datos adicionales, es decir, toda la información que se pueda conseguir para que el proyecto pueda tener el resultado esperado. Luego tenemos la fase de la factibilidad, que consiste realmente ya en perfeccionar la alternativa que presente mayor rentabilidad en lo social, en lo económico o en cualquier otro aspecto de la vida, reduciendo la incertidumbre, reduciendo todos los riesgos que puedan haber. Posteriormente tenemos el diseño final, que comprende la elaboración de diseños ya en base a aspectos arquitectónicos o de ingeniería. Comprende también aspectos administrativos, los aspectos legales. Cuando hablo de aspectos legales me refiero que suponiendo que la identificación de la necesidad de una escuela en cierto lugar, pues se determina que es la escuela la que se necesita, pues entonces hay que establecer o definir que el terreno donde se va a construir posea certeza jurídica, es decir, que esté registrado y que a futuro no vaya a haber algún inconveniente con algún vecino o con alguna comunidad. Estos son partes del diseño final, la inscripción de terrenos, bueno, pues todos los detalles que nos puedan garantizar realmente el llevar a cabo un proyecto, que nos dé la garantía de que todo va a salir bien. Luego tenemos la inversión. La inversión pues ya comprende la etapa de la ejecución, la cual involucra el desarrollo de todas las acciones tendientes a ejecutar de forma física y financieramente. Tenemos la parte también operativa, que es la última fase de todo proyecto. En esta se generan los bienes y servicios. O sea, la parte operativa ya se refiere a lo que realmente se va a hacer, o sea,
Si hablamos de una escuela, del cual daba el ejemplo inicial, pues definitivamente hay que ir pensando que van a haber maestros, porque si no, no tendría sentido construir una escuela, sino que entonces ya se tiene que pensar en el aspecto operativo, en que ya hayan los maestros suficientes, los insumos y otros aspectos importantes en el desarrollo del proyecto. Posteriormente, pues vienen las evaluaciones. Las evaluaciones más comunes se relacionan con el ciclo del proyecto, ¿verdad? Las evaluaciones antes de la ejecución, las evaluaciones que se realizan durante la ejecución del proyecto y las ejecuciones posteriores, que pueden ser económicas, técnicas, financieras. Posteriormente tenemos la preparación y presentación del proyecto. La información requerida al dar comienzo el estudio de un problema a cualquier nivel, pues definitivamente la preparación debe ser objetiva, de preferencia basada en experiencias, para entrar a una buena formulación. Estas tienen que ser valoradas en una justa dimensión. En el marco del ciclo del proyecto, el perfil es una etapa de la preinversión, en el cual se avanza en el desarrollo del análisis para determinar la idea del proyecto. Tenemos una tercera también etapa, y es la etapa del diagnóstico. En los antecedentes es necesario presentar la forma en que ha evolucionado la posible solución al problema. Es decir, el proyecto que se cumpla de forma responsable, y también en la comunidad, destacando todos los trámites y estudios previos que originaron su identificación. Entre la metodología o metodologías existentes se encuentra la metodología de análisis denominada árbol del problema. Y en esta metodología se presenta el problema central de forma negativa, que a continuación deben de ir mejorando, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Este tipo de identificación pues es valiosa en aras de lograr que el proyecto realmente tenga el efecto positivo en determinado sector de la sociedad. Es importantísimo, por ejemplo, ir considerando o tener una descripción geográfica del proyecto, porque hay que valorar temas ambientales, temas como decir si vale la pena construir una escuela, que sigo hablando del ejemplo que tomé inicialmente, que si existe, por ejemplo, una gasolinera cerca, considerar si vale la pena, por razones de riesgos, el construir la escuela, y así otros factores que puedan incidir en ya sea de forma negativa o positiva, de preferencia lógicamente positiva. Hay que considerar los aspectos socioeconómicos. Al estudiar el área de influencia se analiza con prioridad que la población afectada por el problema realmente se beneficie de forma objetiva, es decir, desde el punto de vista cuantitativo y calificativo. Creo que son aspectos muy importantes en la metodología de formulación y evaluación de proyectos. Muchas gracias por
por, por porque se tome el tiempo para verificar este pequeño tema.